Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Psicología y posesión. La idea de que un cuerpo puede ser poseído por un espíritu ajeno, vista serenamente, no es más que una explicación basada en el folclore de un hecho bien conocido en psiquiatría, el del esquizofrénico que afirma no sentir su cuerpo como suyo, llegando en algunos casos a asegurar que él está muerto, a pesar de que su cuerpo respire, hable, se mueva. En otros casos no menos dramáticos, se trata de una manifiesta doble personalidad en los que cada una o bien ignora la existencia de la otra o bien atribuye el comportamiento de esta, que objetivamente es su propio comportamiento, a una influencia extraña. William Peter Blatty ha desarrollado extensamente esta fenomenología en sus novelas y películas tales como El Exorcista y Legión, aunque racionalizándola en un sentido moral religioso. Buenas noches, internautas. Comienzo con un escrito que amablemente nos hizo llegar Fernando Acosta. El tema de hoy, pues como ya lo habíamos anunciado, es posesión demoníaca, mito o realidad, y de cómo la Iglesia usa a su favor esta condición mental. En este programa vamos a tratar de contestar las preguntas de si se puede ocupar un cuerpo ajeno, si existen casos comprobados verdaderos de posesión demoníaca, y hablaremos un poco de las referencias literarias y referencias que ha habido en el cine y de casos conocidos. Fernando Acosta, nuevamente gracias por estar en los micrófonos de Frecuencia Siniestra. ¿Qué tal? Muy bien, no, al contrario, gracias a ustedes, y además un tema que tuve conocimiento personal hace unos 24 años, me parece, ¿sí? ¿Tuviste una experiencia cercana a un...? Sí, de hecho, una amiga mía de ese tiempo, de esos años, estudiante de psicología de nombre Griselda, una muchacha brillante, sacaba 10, aparte que era bonita, le gustaban los idiomas, estudiaba francés y portugués, pero una persona muy brillante. Pero yo no conocía su pasado y tuve la experiencia en ese momento bastante escalofriante de que presentó un cuadro, un episodio de posesión, totalmente real, lo viví. De hecho, el ataque, por decir así, empezó enfrente de mí, unos 30 centímetros. Sí, y pude ver todo el proceso y aprendí mucho de eso. De hecho, fue con ese incidente que me afectó bastante, presenté síndrome de estrés postraumático un buen tiempo, más de un año. Me hizo ya sistematizar mucho mis investigaciones sobre esos temas misteriosos, ¿no? Siempre me había interesado, pero nunca me había tocado un caso tan cerca y finalmente tan dramático, tan complicado, que no se limita solamente al cuadro clínico que presenta. Hay toda una serie de cosas, hay antecedentes, lo que llamamos precursores, los primeros precursores. Tiene mucho que ver la gente de la que se rodea, con la que son. Lo que yo pude investigar preguntándole a ella, luego nos separaron, gente luego que ni yo conocía, no tenía por qué meterse. Seguí investigando y bueno, resulta que hay toda una, ¿cómo te podría llamar? Una subcultura que tiene que ver con eso. Y estoy hablando de seres humanos, aparte de las cosas muy extrañas que pasaron, algunas atemorizantes. Hay toda una subcultura, de seres humanos que están metidos en ese tipo de cosas, explotan ese tipo de persona que tiene esta cualidad, esta característica, ¿no? De poder ser poseída por algo. Gustavo Kraft, también un gusto tenerte aquí, amigo. Yo sé que estos temas también te apasionan y te entusiasman durante la semana y que te pones a investigar más de lo que ya sabes sobre el tema. Bienvenido. Gracias. No, pues sí, fuera de ley estaba con don Fernando hablando y todo eso, hasta se me traba la lengua porque este asunto es muy impactante porque se involucra ya sea religión, ya sea fanatismo, también psicoanálisis, esquizofrenia, qué sé yo, ¿no? Complejos también, como lo dice también la psicología, ¿no? Y es un tema en el que ahorita vamos a tratar de abordarlo de todas las formas y a ver si nos da tiempo. Aquí la primera pregunta es, como apunta Fernando y como tú también lo sabes, Gustavo, a lo largo de los años la Iglesia ha usado, como siempre, algunos fenómenos para reiterar su poder sobre la comunidad, sobre los pueblos, etcétera, ¿no? Este es el caso de la posesión.
Obviamente sabemos que existe un fenómeno, una condición clínica que es la esquizofrenia, pero Fernando, ¿cómo tú en tu caso, cómo pudiste darte cuenta que realmente se está tratando de una experiencia paranormal? Se dan fenómenos paranormales, digamos, ¿no? Lo que ahora se conoce como paranormal. En el caso de esta muchacha de entonces, debió tener 22 o iba a cumplir 23 años ya, ¿no? No, todavía 22, sí. Cumplió 23 en abril, me parece, del 90, ¿sí? Se presentaron algunas cosas muy, muy curiosas. Una de ellas muy notoria, sumamente notoria, fue un fuerte olor a azufre, azufre de tipo industrial, porque sí conocía yo ese olor, lo había olido en la secundaria, en la entonces estación del ferrocarril, que estaba en el Museo del Ferrocarril. Un compañero que tenía, su papá trabajaba ahí, alguna vez vimos cómo estaban limpiando con ácido sulfúrico diluido algunas cosas, ese olor, así es, así, muy fuerte, muy, muy concentrado. También hubo otras cosas que en el curso de la plática ya detallaré más, que sí estaban pasando cosas extrañas ahí, muy extrañas, cosas que se salían aparte de eso, cuando sucede un fenómeno de este tipo, así de esa magnitud, digamos, no fue una posesión tan sencilla, no fue una cosa así como de película, digamos, que haya explotado, sino pues había algo fuerte que te impactaba, algo tanto emotiva como físicamente, algunas cosas. Sí. Gustavo, ¿qué nos puedes decir de las posesiones demoníacas y cuál es tu punto de vista? Bueno, de lo que rápido de esta semana traté de investigar es que también tiene que ver con influencias de la historia. No sé si se tenga, datos que sí sean verídicos, porque hoy en día tanta información se dice, como dice don Germán, no sabemos si realmente todo lo que se dice o lo que se escribe sea verdad, ¿no? Pero de algunos datos curiosos que yo en mis curiosidades anoté, es que según también ya en el pueblo de los sumerios, se hablaba también de posesiones demoníacas, aunque ellos no lo idealizaban de esa forma, según se decía prestaciones de cuerpo. Pero según se dice que en ese entonces se creía de que las esencias externas al hombre le traían las enfermedades. Como siempre el hombre se ha explicado ya sea a través del mito en la antigüedad, ahorita que ya se explica las cosas a través de la ciencia. Pero desde ese entonces ya se hablaba de cuestiones de cuerpos invasores o parásitos espirituales. Y estos son los llamados Kid-Dim. Y existía en la cultura de los sumerios un sacerdote denominado Asipu, que era la contraposición de los médicos o curanderos de aquel entonces, que eran conocidos como Asu. Estos implicaban los vendajes y las técnicas curativas, pero del cuerpo, mientras que según los Asipu curaban el alma. Cosa como ahorita ha habido mucha controversia entre sacerdote y médico, ¿no? ¿Y qué te parece este concepto de parásito espiritual, Fernando? Hablando de esta experiencia que me dejó muchas enseñanzas de la manera más traumática posible, te podría decir que cuando se presentó el episodio fuerte, porque tiene una evolución, tiene una historia clínica, es lo que nunca, eso es algo que hay que recalcar mucho. Las posesiones ni se dan como te las presentan en las películas, ni mucho menos los charlatanes que andan ahí, según ellos, exorcizando, o sea, que se dan de buenas a primeras y quién sabe por qué, ¿no? Ni tampoco, ¿cómo te diré? Se pueden quitar tan fácilmente ahí aventando unos rezos y haciendo algunas gesticulaciones, no. Sí, claro que no. No, eso tiene toda una historia, tiene toda una génesis que hace crisis, puede ser muy grave y queda todavía mucho por hacer. Incluso después de los famosos exorcismos, la persona regresa otra vez a su condición que estaba. No, al contrario, tiene un cuadro muy parecido a los adictos. Así como una persona... Recaen, pero voluntariamente. Así como un adicto a una droga que lo está dañando, que casi le está costando la vida. Una vez que por cualquier circunstancia se recupera un poquito, regresa a la droga, así sucede con los posesos. Vuelve otra vez a las mismas fuentes que le van a causar los mismos estragos. Eso es una cosa bien... Y eso, ningún exorcista habla de eso. ¿Alguna ocasión ustedes habrán oído hablar de el conductor de La Mano Peluda, Juan Ramón Sáenz, que ya murió hace unos años? Alguna vez vino a Puebla. Entonces yo estuve en un programa en el que yo colaboraba también, en la XSL, Bajo el Manto de la Noche. Entonces yo en casa le dije a Leonardo, que estaba ahí a cargo de la producción, digo, oye, porque le digo, le puedes decir a Beto Rentería, que es el conductor, si le puede preguntar a Juan Ramón si le dan seguimiento a sus exorcismos,
Digo, si Juan Ramón entiende lo que le estoy dando a entender, digo, se va a enojar, y se va a enojar mucho. Dice, bueno, sí, yo se lo paso. Entonces sí le hace la pregunta a Alberto. Digo, se saca de onda, porque sí entendió lo que le estaba yo diciendo, que sus exorcismos eran una farsa, que en realidad no curaba, no rehabilitaba a los posesos si es que había alguno, porque las cosas es otra cosa, es más complicado, es más largo su desarrollo de esa condición, digamos. A tu parecer, Gustavo, ¿qué es lo que en sí, qué es lo que es la posesión demoníaca? ¿Crees que de verdad sean esos parásitos espirituales tan fuertes como para librar unas batallas interiores tan intensas y que en algunos casos se hable de que los digamos comandantes de legiones lleguen a poseer un cuerpo? O sea, que realmente son demonios de gran jerarquía que lleguen a habitar cuerpos. Yo sí creo que existe algo más que lo material, ¿no? Generalmente, bueno, anteriormente ya me estaba haciendo muy lógico, científico, y sí ya empezaba a dejar de creer de esas cosas. Pero como dice don Fernando, hay que investigar más y empiezas a darte cuenta que realmente hay algo más allá de la materia, ¿no? Uh-huh. Y sí estoy completamente convencido de que debe de haber algo más. Y como lo dicen en algunos casos que manejan, ahorita voy a decir de las personas que se fueron poseídas, pero unos fueron por fanatismo y esos son los falsos, los charlatanes, ahora sí como dicen. Pero, por ejemplo, la medicina, la cuestión psiquiátrica, dicen, no, que esas son posesiones, esas son falsedades, son realmente enfermedades mentales, bla, bla, anhelos, cosas así, ¿no? Pero hay cosas que cuando son realmente poseídos, ¿cómo te explicas que cambian de voz o que tienen una fuerza anormal, o cuestiones también de lo que plantean en un dato curioso que saqué de una señorita que incluso según se dice que la exorcizó, bueno, según se dice, Pablo Benedicto, Juan Pablo II, que es un caso muy conocido, escrito por un fotógrafo de él, muy conocido, que más adelante voy a dar los datos de esa posesión que sucedió en la plaza de San Pedro. Vamos a ir a un corte, internautas. Gracias por el feedback que nos están dando aquí mediante los mensajes. Para toda la gente que nos quiere escuchar en móviles, pásenles el dato. Es una aplicación que se llama TuneIn. Buscan Saber Sin Fin y listo. Volvemos a Frecuencia Siniestra. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.